Y si resultara que la mujer a la que la cultura popular y Hollywood nos han vendido durante décadas como una simple seductora empedernida fue en realidad una de las mentes financieras y diplomáticas más brillantes de toda la antigüedad. Bueno, es que es el gran mito, ¿no? Totalmente. Hoy vamos a desmontar el que probablemente sea el mayor y más exitoso asesinato de prestigio político de la historia, o sea, el de Cleopatra VII. Nuestra misión en esta inversión profunda en las fuentes es brutalmente clara. Ajá. Queremos dejar a un lado de una vez la propaganda romana y entender cómo una jefa de Estado utilizó alianzas estratégicas para, digamos, mantener la soberanía de Egipto frente a una maquinaria devoradora como era Roma. Pues es un reto apasionante, la verdad. Porque para lograrlo tenemos que glosar datos muy diversos. A ver, no podemos quedarnos solo con los textos clásicos. Claro, los de Plutarco y esta gente. Exacto. Dion Casio, Plutarco, que al fin y al cabo bebían de la propaganda de los vencedores. Tenemos que poner sobre la mesa crónicas medievales egipcias como las de Juan de Niquiu o Eutiquio de Alejandría. Que nos dan otra perspectiva totalmente distinta. Completamente. Y sumarle análisis historiográficos modernos y descubrimientos arqueológicos fascinantes, como los de Taposiris Magna o los propios relieves del templo de Dendera. Vale, vamos a desgranar esto desde el principio, porque el contexto es vital para entender a esta figura. El peso de la herencia que recibió Cleopatra al llegar al trono no era ninguna broma. Era más bien un regalo envenenado. Estamos hablando de la dinastía ptolemaica. Así es. Y hay que recordar quiénes eran los ptolemaicos, porque no eran egipcios nativos. O sea, eran de origen greco-macedonio. Descendían directamente de Ptolomeo I. Uno de los generales de confianza de Alejandro Magno, ¿verdad? Ese mismo. Llevaban casi 3 siglos gobernando Egipto, pero lo hacían desde una burbuja. Alejandría era a todos los efectos una ciudad griega incrustada en África. Ya. El idioma de la corte, de la administración, del poder, todo era exclusivamente el griego. Gobernaban para una élite helenística que apenas representaba el 10% de la población. O sea que el 90% restante, los egipcios nativos que literalmente cultivaban la tierra y mantenían el país, eran prácticamente súbditos de segunda clase en su propia tierra. Literalmente. Y por si esto fuera poco, entiendo que el padre de Cleopatra, Ptolomeo XII, al que llamaban Auletes, el flautista, dejó al país en una situación financiera catastrófica, ¿no? Bueno, totalmente ruinosa. Las fuentes nos dicen que Auletes estaba desesperado por aferrarse al trono y sabía que el único poder que podía garantizarle eso era Roma. Así que compró el reconocimiento de los triunviros romanos pagando un soborno colosal. 6.000 talentos. Madre mía. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, esa cifra equivalía a la mitad de los ingresos fiscales anuales de todo Egipto. O sea, dejó al país ahogado en deudas, con el tejido social roto y al borde de la quiebra absoluta. Es que es brutal. Es como si Cleopatra heredara, no sé, el puesto de directora general de una empresa familiar gigantesca, antiquísima, que está a horas de declararse en bancarrota y los directivos anteriores llevan 300 años sin pisar la fábrica y despreciando a los operarios. Me parece una analogía perfecta, la verdad. ¿Y qué hace ella? Pues entiende que no puede seguir operando así, toma una decisión inaudita y baja a la cadena de montaje a hablar el idioma de los trabajadores. Exacto. El idioma fue su primera gran arma política. Las fuentes confirman que fue la primera monarca de toda su dinastía en aprender el idioma egipcio tardío. Y no se quedó ahí. No, ¿qué va? Plutarco señala que hablaba fluidamente unos 9 idiomas, incluyendo hebreo, árabe, sirio y medo. La capacidad de, digamos, negociar directamente con dignitarios extranjeros y líderes tribales sin depender de intérpretes le daba una ventaja táctica enorme. Pero claro, yo creo que cualquier persona que analice esto desde una perspectiva moderna tiene que plantearse un debate ineludible. O sea, ¿fue este acercamiento a la cultura egipcia una maniobra de marketing político extremadamente cínica para ganarse el favor del pueblo? ¿O había una integración genuina con el país que gobernaba? Lo fascinante aquí es cómo logró difuminar esa línea hasta hacerla completamente irrelevante. En la alta política, la imagen es poder operativo. Ya, claro. Cleopatra combinó de manera magistral la iconografía faraónica tradicional con la maquinaria administrativa de una monarquía helenística.
Al sur del país, las zonas rurales donde las tradiciones eran intocables, ella no se presentaba como una reina griega. Se presentaba como la diosa, ¿no? Eso es. Asumió el papel de la diosa Isis viviente. Se proyectaba como la encarnación misma del Maat. Ya sabes, el antiguo concepto egipcio del equilibrio, la justicia y el orden cósmico. Y al hacer eso, consiguió la lealtad absoluta de ese inmenso sector de campesinos nativos. Exactamente. Creó una base de poder interno inquebrantable. Fíjate que su origen griego no fue un impedimento, al contrario, le proporcionó una formación académica y un marco burocrático muy sofisticado. Y ella supo revestir eso con un nacionalismo egipcio feroz. Se convirtió en la legítima protectora de Egipto. Sí, y esa estabilidad interna era el requisito indispensable para poder proyectar fuerza hacia el exterior, cuando llegó la gran tormenta. Que la tormenta, por supuesto, tenía forma de legiones romanas. Y vaya si llegó la tormenta. Vamos a pasar al año 48 a.C., porque cronológicamente aquí es donde sus alianzas cambian el rumbo del mundo antiguo. Sí. Cleopatra ha sido desterrada por la facción que apoya a su hermano y esposo Ptolomeo XIII. Y de repente, Julio César, el hombre más poderoso de Roma, aparece en Alejandría persiguiendo a su rival Pompeyo. Y Cleopatra necesita recuperar su trono como sea. Y es ahí cuando ocurre uno de los episodios más famosos. Sí, la leyenda esta de que se infiltró en el Palacio Real, burlando a los guardias de su hermano envuelta en una alfombra. Aunque creo que las fuentes clásicas dicen otra cosa. Sí, a ver, Plutarco menciona específicamente que entró metida en un saco de lino o atada entre unas sábanas, llevada a hombros por un servidor fiel llamado Apolodoro. Es una entrada súper teatral, brillantemente calculada para impactar y sorprender a un hombre como César, que creía tenerlo todo bajo control. Bueno, aquí es donde se pone muy interesante, porque la cultura popular, las películas, las novelas, nos venden este encuentro en la habitación como un flechazo absoluto, una tórrida historia de amor a primera vista que cambió el mundo. Ya, la visión romántica de siempre. Exacto. Pero a ver, seguro, no hay demasiado romanticismo inyectado en esto. Si vemos los datos fríamente, esto parece mucho más una fusión corporativa calculada al milímetro entre dos potencias. Es que lo fue. Fue una alianza de beneficio mutuo dictada por la pura necesidad geopolítica. Pensemos que Julio César estaba inmerso en una guerra civil. Necesitaba dinero. Urgentemente. Necesitaba liquidez y el control del suministro de trigo de Egipto para alimentar a la plebe de Roma y pagar a sus legiones. Cleopatra, por su parte, tenía las arcas y los recursos logísticos, pero carecía del ejército necesario para aplastar a la facción de su hermano que la había derrocado. Claro, el encaje perfecto. Ella puso el capital y la legitimidad sobre el terreno. César aportó la fuerza bruta e intimidatoria de las legiones romanas. Fue una transacción en toda regla. Y de esa unión corporativa y militar nació un activo vital para ambos. O sea, su hijo Cesarión. Un niño que representaba literal la unión de Roma y Egipto. Que no es poca cosa. Para nada. Y fíjate, las fuentes relatan cómo, después de asegurar el país, Cleopatra viajó a Roma y se instaló en la villa de César. Y hay un detalle que a mí siempre me deja de piedra. César ordenó colocar una estatua de oro macizo de Cleopatra, representada como la diosa Isis, nada menos. Sí, sí. Justo al lado de la diosa Venus en el templo sagrado de su propia familia, en el Foro Romano. O sea, menudo papelón tuvo que ser eso para la tradicional y estricta sociedad romana. Bueno, supuso un terremoto cultural y político inmenso. Pensemos que Venus no era una diosa cualquiera para César. Era la deidad de la que su familia, la dinastía Julia, afirmaba descender directamente. ¡Wow! Al colocar a Cleopatra a su lado, César no estaba simplemente haciendo un homenaje a su amante, estaba fusionando la teología imperial de la República Romana con el misticismo faraónico de Egipto. Es que es fortísimo. Lo fascinante aquí es que Cleopatra operó en Roma de igual a igual. Aprendió la dura lección de su padre sobre cómo Roma podía asfixiarte financieramente, pero ella se negó en rotundo a someterse como líder de un estado vasallo. Buscaba una asociación de tú a tú. Su visión era crear un eje hegemónico Roma-Alejandría, asegurando que Egipto mantuviera su soberanía intacta.
Pero claro, esa gran visión estratégica se rompió violentamente a cuchilladas en los idus de marzo del año 44 a.C., cuando César es asesinado en el Senado. Un golpe devastador para sus planes. De la noche a la mañana, la alianza principal de Cleopatra se esfuma y tiene que huir de vuelta a Egipto para proteger su vida y la de su hijo Cesarión. Y esto nos abre la puerta a la siguiente fase crucial de su gobierno, la aparición de Marco Antonio, y lo que podríamos llamar el cenit del poder ptolemaico. Claro, porque tras la muerte de César, Roma colapsa de nuevo en una guerra civil. De las cenizas de ese conflicto, Marco Antonio emerge con el control absoluto de las ricas provincias orientales de la República. Y en el año 41 a.C., convoca a Cleopatra a una reunión en Tarso. En la actual Turquía. Exacto. La convoca para exigirle explicaciones y, sobre todo, financiación. Y ella, por supuesto, no decepciona con la escenografía. Las crónicas dicen que apareció navegando por el río en una barcaza con la popa de oro, velas púrpuras. Remeros marcando el ritmo con flautas. Una locura. Ella vestida como Afrodita o Isis, jugando, digamos, con el ego de Antonio, que se consideraba el nuevo Dionisos. Pero, a ver, si quitamos todo ese confeti, volvemos a ver a la negociadora implacable. Hay un intercambio de poder muy claro ahí, ¿verdad? Rotundo. Ella aceptó financiar la costosa campaña militar que Marco Antonio quería lanzar contra el Imperio Parto, pero, a cambio, exigió concesiones brutales. Antonio tuvo que ordenar la ejecución de Arsinoe, la hermana menor y última gran rival política de Cleopatra, Eliminando la competencia. asegurando su trono por completo. Además, logró que Roma reconociera el dominio egipcio sobre territorios vitales que su dinastía había perdido en el pasado, como la isla de Chipre y zonas de la costa levantina. Es un rearme geopolítico monumental. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque siempre que oímos hablar de Antonio y Cleopatra, la historia se reduce a los banquetes extravagantes, las perlas disueltas en vinagre y el romance. Sí, el morbo siempre vende más. Total. Y se ignora casi por completo que durante esa época Cleopatra operaba como una de las ministras de Economía más eficaces de la historia antigua. Es que esa es la verdadera historia que quedó oculta. Apoyada por el paraguas de seguridad militar que le daba Marco Antonio, Cleopatra pudo volcarse en la política interna a partir del año 40 a.C. Vale. Las fuentes administrativas nos muestran que abolió la inmunidad fiscal histórica que tenían los poderosos templos egipcios. Espera. Eso suena a una receta para una revuelta inmediata. O sea, ¿cómo quitas los privilegios de impuestos a los sacerdotes sin que te monten una revolución en el país al día siguiente? Porque fue una maestra del equilibrio. Integró las tierras de los templos en la administración del Estado para recaudar, sí, pero a cambio se convirtió en la mayor mecenas de esos mismos templos. ¡Ah, qué lista! Financiaba sus rituales y construcciones, los mantenía bajo su control, pero contentos. Esa inyección de capital le permitió recaudar lo suficiente para hacer algo vital: restaurar el valor de la moneda de plata egipcia, que llevaba décadas devaluada. Claro. Y además, suprimió monopolios comerciales opresivos que asfixiaban a los mercaderes. Entiendo. O sea, al tener una moneda fuerte y estandarizar los pesos, eliminas la inflación desbocada y la gente vuelve a confiar en el comercio. Exacto. El comercio internacional en el Mediterráneo floreció, Egipto volvió a ser una superpotencia económica. Y ojo, esa riqueza no la guardó en cofres para su uso personal, la invirtió en ciencia e infraestructura. Me encanta esta parte. El ejemplo más claro es su enorme financiación del complejo del templo de la diosa Hathor en Dendera. Que por lo que cuentan las fuentes, a ver, no era simplemente un lugar donde ir a rezar y encender incienso. Funcionaba como una especie de universidad o centro de investigación, ¿no? Era un centro neurálgico del conocimiento empírico en el mundo antiguo, particularmente enfocado en la medicina y la ginecología. Atrajo a médicos y eruditos de todo el Mediterráneo. Cleopatra entendía perfectamente que un Estado próspero debía fomentar la ciencia. ¡Qué visión más moderna! Totalmente. Si sumamos todo esto, una economía saneada, estabilidad interna, fronteras expandidas y una diplomacia respaldada por Roma, nos damos cuenta de que Egipto se había fortalecido a un nivel que alteraba el equilibrio de poder mundial. Y claro, Roma, que estaba acostumbrada a tratar a sus vecinos, digamos, como simples cajeros automáticos a los que saquear, Literal. financieramente superior. Y eso asustó muchísimo a la otra mitad de Roma, liderada por Octavio, el hijo adoptivo de Julio César, lo que nos lleva al inevitable choque de trenes. Octavio decide que este nuevo poder ptolemaico es una amenaza existencial para Roma. Sin duda.
Pero hay que reconocer que el tipo era un genio de las relaciones públicas. Sabía que los romanos estaban agotados de matarse entre ellos en guerras civiles, así que orquestó una maniobra legal y propagandística brillante. Así es. Fíjate que Octavio jamás le declaró la guerra formalmente a Marco Antonio, porque eso habría sido admitir que empezaba otra odiada guerra civil romana. En su lugar, utilizó un ritual antiguo y le declaró la guerra exclusivamente a Cleopatra. Es como cuando hoy en día una corporación contrata a una agencia de relaciones públicas sin escrúpulos para destruir la reputación del director de la competencia, filtrando escándalos en los periódicos. Tal cual. Octavio transformó un conflicto por el poder supremo entre dos magistrados romanos en una falsa guerra de salvación patriótica. Pintó a Marco Antonio no como un rival político, sino como a un pobre romano hechizado y convertido en el perrito faldero de una monarca oriental amoral. Esa fue con mucha diferencia la campaña de difamación más exitosa de la antigüedad, y todo culmina en el año 31 a.C., en las aguas del Mar Jónico, en la famosísima batalla naval de Accio. El gran desastre. Sí. La inmensa flota combinada de Cleopatra y Antonio se enfrenta a las fuerzas de Octavio. Son derrotados estrepitosamente, obligados a retirarse a Alejandría. Y un año después, viendo que no hay escapatoria, ambos se suicidan antes de ser arrastrados encadenados en un desfile triunfal por Roma. Y Octavio, demostrando su frialdad y pragmatismo, ejecuta inmediatamente a Cesarión. El único heredero biológico de César, claro, no podía dejarlo vivo. Pero a ver, aquí tengo que hacer de abogada del diablo, porque esto siempre me ha chirriado bastante. A ver, si Cleopatra era una estadista tan brillante, una administradora tan excepcional, que jugaba al ajedrez a 10 movimientos vista, Sí. ¿por qué terminó perdiéndolo absolutamente todo en Accio? ¿Fue un error de cálculo imperdonable empeñarse en estar físicamente presente en esa batalla naval, sabiendo que eso incomodaba muchísimo a los generales romanos de Antonio? ¿O es que la maquinaria militar de Octavio era simplemente imbatible? Es una duda muy lógica. Si conectamos esto con el panorama general, la cruda realidad es que el enfrentamiento final era geopolíticamente inevitable. El mundo mediterráneo no era lo suficientemente grande para sostener dos centros de gravedad independientes con aspiraciones universales. Entiendo. Roma y Alejandría estaban condenadas a colisionar. Y sobre la táctica, sí, la presencia de la reina alienó a muchos oficiales romanos conservadores del bando de Antonio, pero es que ella tenía que estar allí. Claro, ella ponía el dinero. Exacto, era Egipto quien pagaba a los remeros, quien construía los barcos y alimentaba a las tropas. No podía permitirse quedarse en Alejandría y arriesgarse a que Antonio y Octavio llegaran a un acuerdo de paz a sus espaldas, usando a Egipto como moneda de cambio. ¡Qué fuerte! O sea, no se fiaba del todo. Es que en política no puedes fiarte. Octavio ganó en el agua porque tenía a Agripa, un genio militar táctico. Pero su victoria real, la que perdura hoy, fue la de la narrativa. Y vaya si le sacó rentabilidad económica también, ¿eh? Porque las fuentes clásicas reconocen que el tesoro acumulado por Cleopatra, ese que generó con sus pedazos de reformas económicas, fue saqueado y transportado a Roma. Sí, vaciaron las arcas. Y fue esa inyección de capital gigantesca la que pagó el famoso programa de obras públicas de Augusto. Esa frase célebre de que encontró una Roma de ladrillo y la dejó de mármol, tela marinera. Totalmente. Ese mármol lo pagó la administración fiscal de Cleopatra. Sin lugar a dudas. Y para justificar ese saqueo descarado a un estado soberano, Augusto necesitaba que la historia la recordara como un monstruo. Claro, el relato es fundamental. La propaganda augustea esparció la idea de una reina decadente, traicionera y obsesionada con el sexo para legitimar su invasión como una misión civilizatoria. Por eso, siempre que nos enfrentamos a los textos clásicos de la época, debemos leerlos con extrema precaución, sabiendo que estamos consumiendo el panfleto oficial de los vencedores. Y esto nos abre una vía interesantísima en este análisis a fondo, porque si los romanos monopolizaron la pluma y escribieron la historia oficial en Accidente, ¿cómo logramos diferenciar los mitos literarios de los hechos históricos probados? La respuesta, lógicamente, está en buscar evidencias físicas y mirar hacia otras culturas. La arqueología, por ejemplo, no miente. Hay un caso reciente que me parece súper revelador: las excavaciones en la zona de Taposiris Magna. Ese es un hallazgo clave. A ver, allí han salido a la luz más de 300 monedas emitidas durante el reinado de Cleopatra.
Y hay que entender que en el mundo antiguo las monedas eran los medios de comunicación de masas. Eran las redes sociales de la época. Literal, eran la forma en que un gobernante se presentaba ante la gente común. Y lo que vemos grabado en esas monedas no es a una supermodelo obsesionada con su físico, ni a una diosa seductora en plan Hollywood. Vemos a una gobernante de rasgos fuertes, mandíbula prominente, usando la diadema real clásica. O sea, está proyectando autoridad, competencia y pragmatismo helenístico. Quería que la respetaran como estadista, no que la desearan. Exactamente. La arqueología desmonta la caricatura romana en un instante. Pero aún resulta más chocante ver cómo fue preservada su memoria en las fuentes orientales. Porque claro, mientras en Roma se la denigraba, si acudimos a las crónicas escritas siglos después por eruditos árabes o coptos en el Egipto medieval, Es otra historia. encontramos una figura que parece otra persona completamente distinta. Totalmente. Juan de Nikiu, que era un obispo copto que escribió alrededor del año 690, y autores como el patriarca Eutiquio de Alejandría, la describen, y ojo, esto es cita literal, la más ilustre y sabia entre todas las mujeres. ¡Qué pasada! Y no hablan de sus amantes ni de perlas disueltas en vinagre. ¿Qué va? La recuerdan por su intelecta, por ser una erudita en matemáticas y alquimia, y por su visión monumental como urbanista. Esas crónicas locales detallan su impulso a las obras de ingeniería civil. Hablan, por ejemplo, de la expansión de los famosos nilómetros. Y expliquemos qué es esto a la audiencia porque es brillante. Un nilómetro no era simplemente un pozo o unas escaleras que bajaban al río Nilo para ver si había agua. Era una herramienta fiscal de altísima precisión. Así es. Al medir científicamente hasta dónde llegaba la crecida anual del río, la administración de Cleopatra podía predecir con exactitud qué tierras quedarían fertilizadas por el limo. Y sabiendo esto, Exacto. Podían calcular de antemano el volumen de la cosecha de trigo de ese año y establecer tasas impositivas justas y proporcionales. es que es un nivel de sofisticación administrativa asombroso. Permitía financiar el Estado sin asfixiar al agricultor con impuestos inasumibles en épocas de sequía. Es gestión pública de primer nivel. ¡Qué maravilla! Y estas mismas crónicas árabes también nos hablan de su obsesión por el urbanismo defensivo y comercial. Mencionan el famoso Palacio Real construido sobre una isla frente a la costa de Alejandría, conectado a tierra firme por un sistema de diques súper complejo diseñado por un arquitecto llamado Dexífanes. Sí, sí. Y esto no era un capricho arquitectónico para tener buenas vistas, le daba el control absoluto de los accesos portuarios, dominando las rutas comerciales del Mediterráneo oriental. Y lo increíble es que las exploraciones arqueológicas submarinas modernas en Alejandría están confirmando la disposición de estas colosales obras sumergidas. Esto plantea una pregunta importante y nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza misma de la historia. Nos demuestra cómo una narrativa política puede ser secuestrada y distorsionada durante más de 2 milenios por una sola facción vencedora. Ya te digo. Evidencia que para conocer la verdad histórica de un gobernante no basta con leer a sus enemigos occidentales, hay que acudir al registro arqueológico y a las fuentes orientales, y en el caso de Cleopatra, al hacerlo, vemos a una líder cuya herencia griega le dio herramientas de gestión brutales, pero que supo mimetizarse y responder de forma inmensamente práctica a las necesidades de la tierra egipcia. Viéndolo todo en conjunto, queda clarísimo. Cleopatra VII no fue un accidente trágico al final de una era, ni un simple peón decorativo en el juego de los hombres poderosos de Roma. Para nada. Era una época de una brutalidad extrema y jugó sus cartas con una habilidad fuera de lo común. Sanear la economía de un país en bancarrota, utilizar sus alianzas y matrimonios políticos como auténticos tratados internacionales e integrar a dos mundos culturales tan dispares. Es que es increíble cuando lo enumeras así. Todo eso resucitó a Egipto y lo convirtió en una superpotencia capaz de hacer temblar a la propia Roma. Y no olvidemos que operó bajo una presión inimaginable. Exilios, revueltas palaciegas, amenazas de invasión constantes y la sombra permanente de las legiones romanas. Aún así, logró darle a su pueblo décadas de prosperidad e independencia. Es de justicia reconocer que la verdadera tragedia de Cleopatra no reside en cómo manejó sus relaciones personales, sino en el éxito rotundo e implacable de la campaña de propaganda de Augusto, que consiguió borrar casi por completo a una de las mentes políticas más formidables de la memoria colectiva de Occidente. ¡Qué bárbaro! Y tras ver lo increíblemente cerca que estuvo
de consolidar ese inmenso poder a través del eje con Julio César y luego con Marco Antonio, creo que es inevitable que nos asalte una reflexión final, una duda monumental sobre el propio destino de la civilización. Es el gran y sí de la historia antigua. Si los vientos ese día de septiembre en el Mar Jónico hubieran soplado a su favor. Claro. Si la formidable armada conjunta de Egipto y el Oriente Romano hubiera destrozado a la flota de Octavio en las aguas de Axio. Imagina las implicaciones. El centro de gravedad del mundo antiguo, o sea, el núcleo del poder político, cultural y económico absoluto, no se habría quedado en los grises foros de piedra de Roma. Se habría desplazado. Se habría trasladado definitivamente al este, a la cosmopolita, científica y vibrante Alejandría de Cleopatra, una capital donde se hablaba griego, egipcio, hebreo, donde las grandes mentes estudiaban en Dendera en lugar de centrarse solo en la conquista militar. Es de locos pensar cómo de diferente sería toda la estructura, la filosofía y el desarrollo de nuestra civilización occidental en la actualidad si ese espejo de la historia reflejara la victoria de la monarca egipcia.